Bueno, nuevamente estoy con ustedes, Diana Rico, y aquí les voy a explicar la cuarta actividad a desarrollar, correspondiente a la parte de planeación. Entonces, para esto es importante que ustedes se vayan por la opción actividades, por fase de proyecto planeación, perdón, no tanto, antes de mirar la parte de actividades, mirar la parte de materiales del programa, materiales de formación, y por la parte de planeación mirar las actividades correspondientes a esta parte. Ya miramos, esta es la actividad 3 y aquí está todo lo correspondiente a los objetos de aprendizaje para la actividad 4. Entonces es bueno que ustedes lean todos estos ítems antes de empezar a ver las actividades. Aquí además de esto pues voy a explicarles todo lo relacionado en forma pues muy resumido este tema que tenemos de inteligencia de negocio, más exactamente la parte de Data Warehouse. Para esto es importante que ustedes vean la diferencia que hay entre una base de datos transaccional y lo que es una base de datos analítica. Las bases de datos analíticas son las que se utilizan a diario, como son las que ustedes ven en los bancos, donde nosotros mismos somos usuarios de esas bases de datos cuando hacemos una transacción para hacer un retiro o para hacer o para consultar o para ingresar pues fondos a una cuenta. Están dedicadas a eventos individuales, procesos transaccionales en líneas, procesamiento en tiempo real y son diseñadas a partir de las funciones de la empresa. La diferencia de las bases de datos de análisis, es decir, las transaccionales que nosotros vemos a diario, en una EPS, por ejemplo, cuando ustedes van a pedir una cita, ingresan los datos suyos para poder pedir la cita. Esa es una base de datos tradicional que ellos utilizan allí. En, un, en una empresa como por ejemplo en un hotel, cuando van a registrar a las personas que van a estar en el hotel, o por ejemplo en una empresa como Carrefour o como el Éxito, cuando ellos los cajeros que guardan allí la información de lo que, o que procesan la información de lo que uno compra. Donde lo están haciendo en una base de datos transaccional. A diferencia de eso, nosotros lo que vamos a... igual también las secretarías que nosotros hemos estado mirando, los scripts para las secretarías y la que nosotros hicimos de planeación. Esa también es una base de datos transaccional que se usa a diario y los usuarios que más lo usan son los usuarios operativos, o sea, los usuarios del común. Nosotros mismos somos usuarios de esos tipos de bases de datos porque consultamos a diario, por ejemplo, en lo que tenemos en los bancos o nuestras citas en una EPS, etcétera. En las bases de datos de análisis, las que nosotros vamos a ver en esta cuarta actividad, no sé si por qué me está haciendo tanto, están diseñadas para tomar decisiones, son totalmente diferentes a las de datos transaccionales. Son procesos analíticos en línea y son para la alta gerencia. Los usuarios finales no son los usuarios operativos, sino los usuarios de la alta gerencia. Por ejemplo, en un banco, una base de datos transaccional lo usan mucha gente, los cajeros, nosotros mismos. Pero una base de datos analítica nosotros no la usaríamos, sino que lo utilizan son los gerentes porque estas bases de datos son para tomar de decisiones. Tienen diferentes niveles de análisis, permiten down, eso está explicado en los documentos. Encontrar relaciones y patrones entre los datos. Estas bases de datos son como la dije anteriormente, para hacer análisis de la empresa, para encontrar patrones que puedan permitirles tomar estrategias dentro de la organización. Están diseñadas alrededor de los conceptos del negocio, o sea, por ejemplo, del producto, del cliente, de la parte geográfica, si es una empresa, por ejemplo, los bancos o una empresa como Carrefour o los hoteles, entonces tienen sucursales en varias partes, en varias ciudades, en varios países, entonces se analiza la información de las ventas que se tienen a nivel geográfico, a nivel de cada uno de los puntos que se tienen, a nivel del tiempo. Siempre el análisis de este tipo este tipo de base de datos se analiza a través del tiempo, como ha ido en los últimos 5 años. ¿Para qué? Para tomar decisiones al futuro.
Las características de los datos de sistemas transaccionales, entonces los datos son actuales, son de hoy, son volátiles, en el sentido de que todos los días cambian, tienen un máximo nivel de detalle, están almacenados en forma normal, o sea, las bases de datos son normalizadas para que no haya redundancia de información, las bases de datos son transaccionales. En el Data Warehouse los datos son consolidados, son consistentes, consolidados en el sentido de que no necesita pues el detalle de que tal persona hizo una transacción, sino a nivel de sucursal como nos ha ido, o a nivel de o en este producto en particular como nos ha ido, o en este tipo de producto. Entonces no se necesita hacer la información tan detallada usuario por usuario, producto por producto, sino por tipo de producto, por ejemplo, o a través del tiempo como nos ha ido en los últimos años, porque lo que necesita el usuario final es tener como analizar su empresa para poder tomar decisiones. Son datos históricos, son de solo lectura, porque el usuario final, pues, adelante, el usuario final, que es el gerente de las empresas, más que todo esto es para empresas medianas o largas o grandes, no va a ingresar nada, sino que va a ser solamente de lecturas para reportes que sean dinámicos, y que le puedan dar información importante para la empresa. Está sumarizada a un apropiado nivel de detalle. Estas bases de datos de Data Warehouse. Otra comparación que hay, la transaccional es actualizada en tiempo real, o sea que se actualiza minuto a minuto, contraria a la analítica que se actualiza periódicamente. Es decir, la analítica toma como base las bases de datos transaccional porque esa es su base, ¿cierto? Son dos bases de datos diferentes, pero esta se basa en esta otra, porque a veces la transaccional, los informes que se hacen a veces no son muy, o por lo general en empresas muy grandes, los informes son muy lentos y no son muy dinámicos como para toma de decisiones. Entonces ahí es donde se necesitan las bases de datos analíticas. Además, las empresas a veces utilizan muchos manejadores de base de datos en las bases de datos transaccionales, entonces eso también imposibilita la toma de decisiones. La transaccional es estructurada para maximizar la integridad de los datos. La analítica es estructurada para facilitar las consultas. Esta es solamente de consultas. La transaccional es optimizada para procesar transacciones y la analítica es optimizada para hacer consultas, para hacer reportes rápidos, dinámicos, que permiten convertir esos datos que hay en la empresa en información y conocimiento para tomar decisiones a futuro. La de análisis, la de transaccional define entidades, perdón, la de análisis define entidades que no son muy normalizadas. Producen un diseño complejo, difíciles, que son muy normalizadas, las transaccionales, perdón. Es difícil de entender por los usuarios. Ustedes ven que necesitamos para una base de datos, entre más tablitas tenga, pero que estén bien, pues que realmente sí se necesitan, pues es mucho mejor porque la base de datos va a estar muy normalizada y no va a haber redundancia de información y el espacio en disco que se va a necesitar es mucho. Pero para hacer las consultas se necesita una gran cantidad de join o de enlaces entre las consultas. Ese es el problema que hay en la transaccional. La de análisis define entidades que son, al contrario de la transaccional, que necesitan tablas normalizadas. La de análisis necesita, las tablas son totalmente desnormalizadas. Es fácil de entender para el usuario, hay mucha redundancia de información y se necesitan poca join entre las tablas. Esta es la base de datos de análisis. ¿Qué es el Data Warehouse? Es una base de datos que contiene datos de toda la compañía, datos históricos de todas las fuentes de datos, datos consolidados y datos estructurados y listos para distribuir y realizar consultas en ellos. O sea, aquí lo que se necesita es información histórica para la empresa. Es un espacio en el cual es posible almacenar datos que contienen información estratégica. Es una arquitectura que debe servir como infraestructura para una solución completa de inteligencia de negocios. Aquí se explica cómo es el proceso. Hay unas bases de datos operacionales o bases de datos externas y, como les dije antes, pueden ser de diferentes manejadores de bases de datos.
Pueden contener datos de diferentes manejadores de base de datos de Oracle, de SQL Server en una misma empresa, datos externos. Todos estos datos se extraen de estas bases de datos operacionales o transaccionales. Se hace un proceso de transformación y de refinamiento de datos y luego se almacenan en las bases de datos analíticas para luego poder ser analizados y poder analizar la información que hay en ellos. La arquitectura que usamos es que aquí están las bases de datos de origen, aquí hay un repositorio de datos, aquí están los datamar y los usuarios finales. Un datamar hace parte de un data warehouse. Se trata de el análisis de un tema de la organización. Bueno, aquí esta parte ya está un poquito pues creo que es importante que ustedes también lo lean. Vamos a mirar aquí la diferencia de lo que es un datamar. Realmente lo que vamos a hacer dentro de la actividad es un datamar. Son consultas rápidas, son pocos usuarios compitiendo por un recurso y es un rápido desarrollo. Como les digo, yo puedo construir un datamar, es decir, hacer un sistema de información de análisis para un tema específico, ¿cierto? Y la unión de varios datamar es lo que se denomina un data warehouse. Es una pequeña base de datos que permite solucionar un problema específico y es de un área de la organización. Por ejemplo, yo puedo hacer un datamar de clientes, un datamar de ventas, un datamar de productos y luego la unión de esos datamar, o sea, de esos temas, esas bases de datos es lo que constituye un data warehouse. Yo puedo hacer primero un data warehouse, o sea, analizar toda la compañía y luego con base en el análisis de todo eso empezar a crear los diferentes datamar. Aquí están las ventajas y desventajas que se tienen con respecto a eso. Hay campos comunes y todas las transformaciones de las fuentes son comunes, pero toma más tiempo en desarrollarse. O yo puedo crear los diferentes datamar y la unión de esos datamar, entonces me da lo que se llama un data warehouse. Entonces aquí en este punto